Bienvenidos y bienvenidas a esta clase en la que vamos a explicar brevemente de qué se trata el filicidio, que tiene que ver justamente con el cómo es o el por qué un padre o una madre podría llegar a matar a sus propios hijos. En esta clase, los temas que vamos a abordar de manera general tiene que ver con una pequeña introducción, luego nos vamos a ir hacia una breve aproximación histórica, vamos a ver el concepto en sí y también las posibles causas. Como introducción, para poder entrar a lo que tiene que ver con este tema, el filicidio como concepto general tiene que ver como el asesinato de los hijos o las hijas cometidas por el padre o la madre. Este término se comenzó a utilizar ya en los años 70 y se solía relacionar mucho con lo que tiene que ver con la violencia doméstica y también con la violencia materna. Acá se generaba todo un tabú porque justamente no era un asesinato común, entre comillas, sino que se daba que una madre asesinaba a uno de sus hijos o a varios de sus hijos. ¿Y por qué se convirtió en tabú? Porque justamente eran temas que no se querían tocar porque en el fondo mostraba una realidad muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver como sociedad. Es decir, a esta imagen de una mujer que se convierte en madre y que va a amar a sus hijos por sobre todas las cosas y que siempre va a estar con él, siempre lo va a apoyar. Y esta imagen de una madre asesinando a sus hijos era completamente descabellado, era completamente incoherente, no había forma de poder comprenderlo. Por eso es que pasó a ser un tema tabú. Hoy en día, por los diversos casos que hemos visto, no solamente en Chile, sino que en diversos países, se está empezando a visibilizar como uno de los tipos de asesinatos que existen, que quizás sean incomprensibles. Y por eso esta clase para tratar de comprender, no en el fondo de justificar lo que se hace, sino que intentar comprender el por qué se genera lo que tiene que ver con esta forma de asesinato. En las sociedades antiguas, como lo vamos a ver, no necesariamente el filicidio se relacionaba directamente con la mamá, sino que también podría ser con un padre. Inclusive se hacían rituales para el control de la natalidad. Y en la actualidad existen leyes para la protección, porque como ya lo vamos a ver, los niños y las niñas y los adolescentes antiguamente no tenían ninguna ley que los pudiera proteger. Cuando nosotros vamos hacia lo que tiene que ver con una pequeña aproximación histórica de este fenómeno, nos vamos a dar cuenta que hay diversas leyendas y diversos mitos antiguos que justamente van a señalar esta universalidad de lo que tenía que ver con el sacrificio filial. Hay un mito que es muy conocido que tiene que ver con Edipo Rey, que éste fue condenado a morir por sus propios padres. También, desde lo que tiene que ver con la historia, en Grecia, específicamente en Esparta, los niños que nacían eran llevados por sus padres ante los ancianos, que eran personas ya de edad, que eran sabios y que en el fondo tenían el poder para poder determinar si un niño podía seguir viviendo o de lo contrario debía ser arrojado del monte Taygeto. Pero ¿qué hacía que estos ancianos pudieran de cierta manera elegir entre un niño y otro? En ese tiempo, Esparta estaba relacionado o se caracterizaba por aquellas personas que obviamente eran guerreros, que tenían cuerpos grandes, que tenían mucha fuerza. Y obviamente cuando nacía un niño que tenía alguna clase de deformidad, tenía alguna anomalía física, quizás era más pequeño o presentaba alguna enfermedad, no era parte de la imagen de lo que era Esparta. Por lo tanto, debía ser eliminado. En Roma, por ejemplo, el patriarca familiar podía decidir si el niño o la niña vivía o moría. Y en el fondo, en esos años,
a los niños, por diversos motivos, se eliminaban. Podía ser porque era un hijo, entre comillas, ilegítimo, porque simplemente no lo quería, porque tenía características que evidentemente no eran lo que ese padre quería para, obviamente, su familia, porque era su imagen. Y muchas veces a estos niños los dejaban inclusive en lugares apartados y los dejaban, entre comillas, a su suerte. Evidentemente, un recién nacido o un niño pequeño no iba a poder sobrevivir. En Roma también habían muchos asesinatos de niños, justamente por esto. De hecho, las 12 tablas de la ley romana obligaba a los padres, exclusivamente al padre, a, digámoslo así, asesinar a su hijo si era visiblemente deforme. Por lo tanto, por ley, se debían eliminar a estos seres humanos que evidentemente no eran, entre comillas, normales. Hasta el siglo XIX, en la India, por ejemplo, en el sistema social de castas perpetuaba y legitimaba lo que era la muerte de niñas como una manera de mantener el estatus social. Cada vez que nacía una niña era una vergüenza para esa familia, por lo tanto había que deshacerse de ella. En Occidente, los hijos ilegítimos han estado más expuestos a lo que tiene que ver con el asesinato. ¿Por qué? Porque se asocia mucho más a lo que tiene que ver con sentimientos de vergüenza y también de honor. En la actualidad hay diversos casos en distintos países. Hay unos que han tenido mayor connotación que otros justamente por la crueldad en la cual se han realizado los asesinatos. Por ejemplo, acá vamos a ver solamente 3 casos, 2 chilenos, uno mexicano. En el caso mexicano tenemos a una mujer que es la imagen que ustedes tienen al lado izquierdo. Ella se llama Claudia Mijangos. Tenía 33 años cuando cometió el asesinato de sus 3 hijos. Ella es denominada la Yera de Querétaro. Ahora, ¿cuál es su historia a nivel global? Ella tenía sus 3 hijos y tenía a su marido. Vivían relativamente bien. Ella era muy religiosa, por ende iba a misa. Cambiaron a uno de los curas, que era el cura que justamente hacía las misas en su ciudad, y cuando eso ocurrió, ella se enamora de este cura y empiezan a mantener una relación sentimental. Su esposo se da cuenta y acusa al cura de lo que estaba pasando y el cura tuvo que terminar esa relación. ¿Qué pasó con Claudia? Claudia, en su mente, en un estado psicótico, creía que sus hijos eran los causantes del por qué este hombre la había dejado. Por ende, debían ser asesinados. Ella creía que eran el demonio y asesina a sus 3 hijos. Ya a nivel nacional, Kimberly Medina, que es la persona que ustedes ven en el medio, a los 24 años asesina a su hijo de 1 año y 5 meses, en el año 2018. Ella en Facebook, en esta red social, ella ya entregaba o daba a entender que se iba a suicidar y se iba a suicidar con su hijo, diciendo que ella ya no podía más, que ella se iba a llevar a su hijo y que iban a desaparecer con su hijo porque ya no daba más con la violencia, con los abusos, con los maltratos. Ella asesinó a su hijo y ella se iba a suicidar, solo que ella logró sobrevivir. Tenemos un caso que es emblemático en Chile que se llama el caso de los hermanos Rojo, que es Janet Hernández. Ella asesinó a su hijo de 7 años y dejó a su hijo de 12, lo dejó grave, de hecho con daños irreparables. Entonces, ¿qué pasó con este caso? Janet tenía delirios y dentro de sus delirios tenía también celopatía. Ella creía que su esposo le estaba siendo infiel con una peluquera y lo que ella creía que esto no era real, estaba dentro de sus delirios. Ella, en vez de enfrentar al padre, a su marido y a la mujer que supuestamente era amante, que nunca fue su amante, lo que hizo fue tomar lo que más le iba a doler a su esposo, que eran sus hijos, y tomó la vida de uno y dejó con daño irreversible al otro. Ella asesinó a sangre fría a su hijo
e hirió al otro, sin ninguna clase de remordimiento y en su mente solamente pensaba en hacerle daño y que nunca se olvidara de supuestamente el daño que le había provocado a ella. Si nos vamos hacia el concepto desde la perspectiva jurídica, nos vamos a dar cuenta que hay cuatro conceptos específicos y nos vamos a centrar en cada uno de ellos para poder determinar el por qué nos vamos hacia el filicidio. Entonces vamos primero por un término que es más conocido a nivel social que tiene que ver con el parricidio. Aquí hablamos de asesinatos intrafamiliares, que es decir, dar muerte a uno o ambos padres, hijos o cualquier otro descendiente o ascendiente, legítimo o ilegítimo o inclusive al propio cónyuge. El infanticidio, por su parte, el padre o la madre o los demás ascendientes legítimos o ilegítimos, dentro de las 48 horas después del parto, mataban al hijo o descendiente. El neonaticidio tiene que ver con que el padre o la madre o los demás ascendientes legítimos o ilegítimos asesinaban al hijo o la hija dentro de las 24 horas luego del parto. El filicidio son los casos en los que uno de los progenitores acaba con la vida de su propio hijo si éste tiene más de 24 horas de vida. Nosotros vamos a utilizar el término filicidio para abordar la muerte tanto de niños, niñas y adolescentes asesinados por sus padres por ser un concepto que se aparta de lo que tiene que ver con las definiciones penales y médico-legales que varían obviamente según cada uno de los países y también porque se centra específicamente en lo que tiene que ver con la muerte de un hijo o una hija en manos de uno de sus padres. Pero acá viene la pregunta más compleja. ¿Por qué es posible que un padre o una madre llegue a matar a sus hijos si es una idea inconcebible en la mente de cualquier ser humano que no ha estudiado lo que tiene que ver con el comportamiento humano? Vamos a tratar de explicar, no de justificar, el por qué puede ser que un padre o una madre termine asesinando a su hijo. Vamos a darnos cuenta que dentro de lo que tiene que ver con las áreas más potentes que trabajan lo que tiene que ver con el filicidio, tiene que ver con que la ciencia tiene una discordancia con el área jurídica. ¿Por qué? Porque justamente atentar contra la vida de los propios hijos se considera un crimen contra natura, al que se debe buscar una explicación, la cual debe ser dada por las ciencias y operada por la justicia. Esto es en particular importante en el caso de las madres y padres que matan a sus hijos en estado, por ejemplo, de alteración de la conciencia por enfermedad mental, cuya dilucidación no siempre es fácil de poder diagnosticar y menos todavía de demostrar. Los estudios revisados indican que la dinámica o el proceso por medio del cual se llega a cometer el filicidio es diferente al de otros homicidios. ¿Qué significa esto? La justicia está para poder condenar delitos. Asesinar a un hijo es un delito gravísimo. Pero más allá de eso tenemos otro aspecto, que son las causas que vamos a ir viendo, que no lo justifica, pero puede ser una causa. ¿Qué pasa si el padre o la madre estaba, por ejemplo, como pasó con Claudia Mijangos, que ya lo vimos, en un estado psicótico? ¿Qué significa eso? Que su sentido de realidad está alterado. ¿Qué significa eso? Que no está vivenciando la realidad como una persona que no tiene una alteración psiquiátrica. Las personas que presentan alteración en el juicio de realidad no logran distinguir, por ejemplo, si están escuchando algo, si están oliendo algo diferente. En el caso de Claudia, por ejemplo, ella oía también voces que le decían que tenía que asesinar a sus hijos. Cuando está en ese estado, también se pierde lo que tiene que ver con el juicio. El juicio tiene que ver con el que yo sé que está bien y que está mal. Si yo escucho en mi cabeza, mata a tu hijo, yo no lo voy a matar porque es mi hijo, porque yo sé que eso está mal, que eso está, aparte de ser contra natura, está contra la ley. Por lo tanto, cuando una persona está alterada psiquiátricamente, esto no lo logra dilucidar, no sabe distinguir lo que está bien y lo que está mal.
Por eso es que es tan complejo cuando de cierta manera la ley lo que hace es querer juzgar una situación gravísima. Pero ahí es donde la ciencia forense, la criminología, la victimología, la psicología dan y aportan para poder entender y comprender lo que implica justamente el por qué ocurrió el acto. No se justifica, pero evidentemente es diferente una persona que está consciente de que está asesinando a su hijo e inclusive, aunque muchas personas no lo crean, lo está disfrutando, a una persona que está completamente alterada mentalmente y no puede concebir mentalmente que lo que está haciendo está mal. Por eso es que hay una discordancia. Por eso es que las personas muchas veces cuando no conocen lo que tiene que ver con el comportamiento humano y las alteraciones que pueden existir, sienten que la justicia no hace nada. Pero en el fondo es porque la justicia también debe ver estos aspectos. Hay tipos de filicidios según obviamente las motivaciones del padre o la madre que lo perpetúa. Tenemos el filicidio altruista. Acá, la madre o el padre termina con la vida de su hijo o su hija y están plenamente conscientes de que lo están salvando de alguna situación que es completamente insostenible. Puede ser la extrema pobreza, puede ser el maltrato, el abuso, una enfermedad o el rechazo. Hay madres que no es que odien a sus hijos. Quizás esto es difícil de entender, pero lo aman tanto que cuando ese hijo le pide algo de comer, un trocito de pan, no hay cómo darle porque hay extrema pobreza. Está viendo que su hijo se está desnutriendo. Está viendo que su hijo le pide leche, que le pide un caramelo y no se lo puede dar. Cuando hay maltrato, cuando hay abuso sexual, físico, cuando rechazan a tu hijo, cuando hay una enfermedad grave. Se supone que estas madres o padres matan por amor, creyendo que obviamente el interés superior del niño se subordina a la muerte, es decir, quizás inclusive buscaron algún médico, buscaron tratamiento, pero muchas veces sienten que no tienen salida, que todo lo que tiene que ver con el poder en el fondo encontrar una solución no la encuentran o no saben cómo hacerlo y la única solución que les queda en su mente es asesinar a su hijo. También puede pasar cuando las madres son suicidas, y ya si estamos hablando de una madre suicida, es una mujer que tiene un trastorno mental grave, está pasando por una situación tan insostenible que la única solución que ve es el suicidio. Pero ella, por amar a su hijo, se lo lleva con ella hacia la muerte, para que no quede solo, para que no quede desamparado, para que en el fondo este niño no sufra. Y acá es donde evidentemente aparecen diversos trastornos mentales, como por ejemplo trastornos depresivos mayores. Ojo, hay un tema que no se habla y que tiene que ver con la depresión postparto. Muchas veces hay depresión postparto y las madres empiezan a rechazar a los hijos. No entienden por qué, porque no es un tema que se socialice y eso después genera trastornos depresivos que se acentúan con el cuidado del hijo o la hija, depresiones psicóticas y también psicosis. Dentro de esta categoría vamos a tener dos aspectos porque se dividen en dos subtipos que ya los vimos, que tiene que ver con el filicidio altruista asociado al suicidio del agresor y el filicidio que se comete para aliviar el sufrimiento de la víctima, que era lo que estábamos viendo. Brevemente, si vemos esa imagen de ese niño que está conectado con soportes vitales y yo siento que sufre, que quiere quizás tomar agüita, no puede, que quizás quiere jugar, no puede, que quizás pasa todo el día en el hospital. No es una justificación lógica, pero quizás para esa madre sí, quizás no soporte ver a su hijo así. El filicidio, por ser hijo no deseado. Hay una alta incidencia de casos en que la madre mata a su hijo por considerarlo un estorbo, porque no deseaba a su hijo, porque no está en condiciones de criarlo, porque un bebé requiere atención y es dependiente.
Acá son incluidos los asesinatos cometidos por padres por el mero hecho de que las víctimas son hijos no deseados, situación esta que corresponde más habitualmente a muertes de recién nacido que niños mayores. ¿Por qué? Porque como les decía, un niño que tiene menos de un año va a ser mucho más vulnerable frente a lo que tiene que ver con cuidados. Si bien un niño de un año o 2 años sigue siendo dependiente, entre comillas, es un poquitito más independiente. Se puede entretener un poco jugando, pero un bebé recién nacido que evidentemente se está acostumbrando al entorno, ya no está en el vientre materno. Claro que va a llorar porque se siente incómodo, porque le molestan las luces, porque tiene frío, tiene hambre, porque es su forma de comunicar. Pero evidentemente si la persona lo ve como un estorbo, va a querer deshacerse de él. Hay otro aspecto también importante que tiene que ver, por ejemplo, cuando también hay una ilegitimidad del hijo o el hecho de, por ejemplo, la ausencia de una figura paterna que obviamente también puede ayudar en la crianza. En los varones puede ser que duden sobre la paternidad y obviamente también esto es muy interesante y no se habla de que los hombres muchas veces se ven desplazados por sus hijos porque la madre está desarrollando apego, por lo tanto está pendiente del bebé y desplaza al marido y lo desplaza como hombre, tanto sexualmente como también en el fondo de atenderlo. Y muchas veces eso que hace, despierta una herida o un rechazo de la niñez de ese hombre que se activa cuando ve que su mujer, que lo atendía, que lo quería, se desplaza su amor, su cariño y su atención hacia este ser humano que está ahí, que llora, que molesta, en la mente de este hombre, obviamente, y lo toma y lo ve como un obstáculo emocional porque le está quitando el amor de su madre, que en el caso de este hombre es su pareja, pero inconscientemente lo ve como aquella madre que probablemente cuando niño lo abandonó. También hay veces en que los varones pueden asesinar a sus hijos también porque son, entre comillas, un obstáculo y obviamente esto les puede perjudicar para el progreso de su carrera profesional, por ejemplo. Está el filicidio accidental, que tiene que ver con aquellos casos en los cuales hay un abuso constante, hay un abuso, un maltrato físico grave, en donde ya, de hecho, se han visto muchos casos en los cuales cuando se hace la autopsia a este niño, a esta niña, se dan cuenta que hay un sinfín de fracturas, que hay cicatrices, que hay cortes, que hay hematomas, que hay un sinfín de aspectos físicos que ese niño o esa niña tenían. Y cuando ya muere, muchas veces no es porque quieran matar a ese hijo o a esa hija, sino que es tanto el abuso que en algún minuto, entre comillas, se les pasa la mano. Hay veces en que inclusive eh, un sinfín de entrevistas que se han hecho a hombres que han asesinado a sus hijos, que son tremendamente fríos, ya con mentalidad psicopática, que utilizan lo que es el síndrome del niño sacudido, que lo toman y lo empiezan a sacudir para que se calle, o lo golpean para que se calle, que es lo más común. Sobre todo, esto aumenta cuando hay, por ejemplo, mundiales de fútbol, donde el bebé obviamente está llorando y no tiene idea que hay un partido importante, y el varón quizás tomando alcohol con sus amigos, el bebé molesta, lo golpea. Luego otra vez lo golpea. Lo típico, se cayó de la cuna, se cayó de la cama. Y llegan a los servicios de urgencia y cuando ya a veces se empieza a pesquisar o a sospechar que la guagua siempre se les está cayendo, ¿qué hacen? Van y se cambian de hospital, se cambian inclusive de ciudad para que no los puedan cuestionar. Por lo tanto, cuando hablamos de filicidio accidental, no es que haya una acción consciente de querer matar al hijo, sino que es que a través de las torturas que muchas veces se les dan a estos niños, ellos creen que tienen el control hasta dónde llegar. Sin embargo, muchas veces terminan asesinando a sus propios hijos. El filicidio psicótico agudo tiene que ver y está asociado a un trastorno mental
severo, en donde se pierde completamente el juicio y el sentido de realidad, que era lo que yo les comentaba anteriormente. Acá hay impulsos que la persona no puede controlar. Hay sensaciones que la persona no puede controlar, percepciones que no puede controlar. Por lo tanto, es importante también que cuando se habla de filicidio psicótico agudo, es importante descartar, por ejemplo, que no haya abuso de alcohol, porque también es determinante que sea un episodio, por ejemplo, psicótico inducido por drogas a un aspecto psicótico netamente por algún trastorno mental severo, como por ejemplo una esquizofrenia paranoide. No quiere decir que las personas que presentan psicosis, dentro de la psicosis está la esquizofrenia paranoide, no quiere decir que sean asesinos natos, que nacieron asesinos, son esquizofrénicos igual a asesinato. No, pero evidentemente como se altera lo que tiene que ver con la percepción de la realidad, puede ser que esa persona evidentemente pueda confundirse en darse cuenta, lo que tiene que ver con estos aspectos de que el hijo no le está diciendo cosas o esa voz que le dice mata a tu hijo, por ejemplo. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Y por qué es tan importante pesquisar esto? Porque en estos casos es inimputable. ¿Qué significa eso? No pueden ser juzgados como un ser humano normal, porque sus facultades mentales están perturbadas. No sabía lo que estaba haciendo en el momento. Filicidio por venganza, que es el caso, por ejemplo, de el caso Rojo, de los hermanos Rojo. La madre o el padre van a asesinar a su hijo o a su hija justamente para dañar al cónyuge. Esto se da por, ya sea porque creen que hubo una infidelidad o porque hubo una infidelidad, porque puede haber un divorcio, una separación, la relación está mal, porque en realidad pasó algo, por ejemplo, violencia intrafamiliar, la mujer ya estaba desesperada, entre comillas, y decidió en el fondo vengarse, no matando al hombre, sino que matando, por ejemplo, en el caso de que el hombre adore mucho a sus hijos o quiera mucho a sus hijos, naturalmente, y asesine a los hijos. Como yo les contaba el caso de los hermanos Rojo, la madre creía, Janet creía que el padre le era infiel. Una de las teorías más importantes para poder determinar o tratar de explicar qué implica que un padre o una madre asesine a un hijo está la teoría del apego. La teoría del apego es una teoría que trata de explicar el cómo nuestra vinculación primaria, es decir, cuando nosotros nacemos, la vinculación emocional que nosotros desarrollamos principalmente con nuestra madre o nuestra cuidadora principal o cuidador principal, es determinante para poder desarrollar nuestras habilidades tanto emocionales, sociales, el poder comprender emociones, entender mis emociones y reaccionar frente a mis emociones. ¿Por qué? Y acá vamos a irnos hacia ese dibujo que ustedes ven ahí. Tenemos un bebé que tiene una necesidad. Vamos a irnos al número uno, necesidad. Esta necesidad, por ejemplo, tiene hambre. El bebé se está haciendo notar, llora porque tiene hambre. Requiere atención. Se enfada, llora, se enoja, mueve las manitos porque tiene hambre. El niño no sabe qué es hambre, solo siente esta necesidad, le suenan quizás su guatita y su estómago y empieza a sentir algo raro. Empieza a llorar. La mamá lo va a ver. La mamá satisface esa necesidad. Le da el pecho. Uy, la huevita está feliz, toma su pecho, su leche. Listo, la necesidad está gratificada. El niño empieza a decir, ok, eso quiere decir que yo lloro, tengo hambre, me dan leche. No lo hace consciente, obviamente, y empieza poco a poco a desarrollar lo que se llama confianza. Las mamás no vienen con un manual, el bebé no viene con un manual cuando nace. Mamá, cuando yo lloré 3 veces, tú me tienes que dar leche, cuando lloré 2, me tienes que cambiar el pañal. No es así. Pero una madre que se conecta con su hijo va a cometer errores, pero va a identificar con el paso del tiempo, porque es ensayo y error, que el bebé tiene hambre, que quiere que lo tomen en brazos, etcétera. Por ende, la mamá va a empezar a identificar estas señales y va a tener una respuesta sensible, es decir,
va a poder satisfacer la necesidad de ese niño. Un niño con una necesidad que ha sido gratificada desarrolla confianza. Pero acá está el problema. Tengo una necesidad, el niño tiene hambre, requiere atención, llora. Y acá es donde se rompe el ciclo. La mamá lo golpea, la mamá lo abriga, la mamá lo grita. Se rompe la gratificación. El niño no logra desarrollar lo que tiene que ver con la confianza. ¿Por qué? Porque la confianza se desarrolla con el tiempo. Si se rompe el ciclo, hay una problemática de vinculación. ¿Qué significa esto? El niño se va a dar cuenta que no lo satisfacen y no es solo eso. No le dan amor, no le dan cariño, no se siente protegido ni querido, se siente rechazado, siente una frialdad emocional, no le enseñan lo que es amor, cariño, caricias. Esa persona va a desarrollar posteriormente lo que tiene que ver con problemáticas de vinculación o trastornos de vinculación, que también se traspasan a las relaciones de pareja. Son mujeres, por ejemplo, muy dependientes u hombres muy dependientes que caen en lo que tiene que ver con estos círculos de violencia porque es lo único que conocen. El tema de esto es que no logran identificar las emociones porque no las lograron identificar en ellos, porque los invalidaron, porque los negaron, porque los rechazaron, porque los invisibilizaron cuando eran niños. Eso hace que su personalidad se empiece a trastornar en el sentido vincular. Cuando se vincula con las otras personas, pueden desarrollar un sinfín de trastornos. Pero para hacerlo general, cuando se vinculan con otros seres humanos, lo que pasa o lo que ocurre es que no saben cómo hacerlo. E inclusive muchas veces desarrollan lo que tienen que ver con apegos ya desorganizados, en donde están dentro de los apegos inseguros, pero es el más grave, donde ven a los hijos como un objeto. Los maltratan, los golpean, los dañan, porque son un objeto, porque me molestan, porque no me gusta cómo lloran, porque en el fondo también inconscientemente activa cuando eran niños. Por lo tanto, en el fondo, a un niño maltratado o que el apego ha sido inseguro, dañino, esta persona no va a saber desarrollar vinculación sana, se va a vincular a través de la patología, sin que se den cuenta, porque en el fondo es como que los capacitaron mentalmente para no asociar amor, cariño, afecto, dulzura, ternura, paciencia, porque nunca, probablemente lo vivieron con ellos. También hay otro enfoque psicológico que también intenta dar este sentido al filicidio por venganza conyugal. Acá se propone que hay un déficit en la capacidad de la percepción para explicar la deshumanización del hijo. ¿Por qué? Porque lo vuelve un objeto. ¿Cuál es el tema de volver objeto a un ser humano? Yo no lo veo como un ser humano. Un ser humano sufre, hay que cuidarlo, hay que amarlo, hay que protegerlo. Un objeto, a mí se me cae una lapicera. Yo no voy a ir a tirarme la lapicera y decirle a la lapicera, estás bien, cuídate, por favor, te voy a llevar al médico, porque es un objeto. No siente, me estorba. Si se cayó, bueno, que se quede ahí. Es una lapicera, puede que la pise inclusive. O la patee, porque me estorba. Los seres humanos, cuando han sido dañados desde niño y se desarrollan como adultos, también pueden terminar desgraciadamente dañando a otros seres humanos, porque no se vinculan, porque no hay una motivación para proteger un objeto, porque ven a estos hijos como objeto. Entonces, a partir de la especificidad de este trastorno es posible, por ejemplo, entender por qué los ex compañeros o las exparejas no son el objetivo principal. Y explica también cómo el asesino puede entender que matar a un niño causará sufrimiento al otro padre, pero no yo que asesiné porque a mí no me nace. Salió de mí, pero no me nace, porque no logro vincularme con ese ser humano. Además de los trastornos de apego, también hay otros trastornos psicosociales como por ejemplo cuadros depresivos severos, que yo ya les expliqué cuando ocurre la depresión postnatal, que es tan compleja, está tan oculta, está
tan invisibilizada en la sociedad que las mujeres no comprenden que es un trastorno que no le pasa a una mujer en un millón, sino que hay muchas mujeres que lo desarrollan y no lo saben y rechazan a su hijo y eso después desarrolla lo que son cuadros depresivos o que ya tenían cuadros depresivos, por ejemplo. También en los cuadros psicóticos donde se pierde la relación con la realidad, presencia de cualquier trastorno mental que pudiese alterar, ya sea, por ejemplo, un trastorno, por ejemplo, de estrés postraumático, eh, donde, por ejemplo, una persona que estuvo en situaciones inclusive de guerra o situaciones en las cuales la persona vive con una ansiedad y un estrés extremo en donde cualquier situación lo descontrola, también puede desarrollar un asesinato. Estatus socioeconómico bajo en donde no hay recursos, en donde no hay educación, donde no hay salud, educación limitada, lo que obviamente va a generar que la persona no pueda conocer más allá de las propias vivencias que ha tenido en su propio núcleo familiar. Apoyo social deficiente, sobre todo en las madres que son primerizas y que no tiene apoyo de nadie para poder en el fondo desarrollar lo que tiene que ver con esta relación que se roman es como que forman un romance tan fantasioso en la televisión de que sale la mujer dando pecho y salen los corazones alrededor. Eso no es real. En el sentido de que, claro, una madre puede amar a su hijo, pero amamantar duele. No dormir cansa. Que el bebé llore todo el día cansa, frustra, estresa. Y no tiene que ver con el amor que yo le tengo a ese ser humano, tiene que ver con que todo ser humano se cansa, pero está tan integrado en la sociedad que las madres tienen que sacrificarse 24/7 por sus hijos, que eso hace que las madres no pidan ayuda, porque ven a su familia, que quizás su mamá tuvo 5 hijos y crió a los 5 hijos solo y todos están perfectos, y ella tiene al primero y está problematizada, no piden ayuda. Consumo de alcohol o sustancias psicoactivas que obviamente van a alterar lo que tiene que ver también con aspectos de agresividad, por ejemplo. Historias de abuso, maltrato intrafamiliar dentro de lo que tiene que ver con la infancia de este niño o esta niña que luego fue padre o madre y por lo general los patrones se suelen repetir. Existencias de amenazas de venganza. Si tú me dejas, yo mato a los hijos. Muchas veces estas amenazas se pasan de largo como no, es que esta mujer, entre comillas, es loca, es histérica. No hay que hacerle caso. Solo está amenazando. Muchas veces esa amenaza pueden terminar con el asesinato. Señales constantes de que no se está preparado para ser padre o madre también puede ser parte de este proceso. El filicidio es un fenómeno multifactorial y multifacético, dado que se encuentra obviamente asociado a diversos factores psicológicos y sociales que van a motivar a un padre a cometer alguno de estos crímenes, que yo sé que es difícil de comprender, que yo sé que es intolerable, sobre todo cuando los detalles son escabrosos, pero también es importante ver más allá, no justificar, pero sí comprender que hay un ser humano que quizás estaba sufriendo o quizás un ser humano que presentaba, por ejemplo, un trastorno de la personalidad psicopático que esas personas no sienten ninguna clase de sentimiento por otros seres humanos, pero que también está trastornado. Por lo tanto, es importante también ver más allá de lo que muestran, sino que tratar de comprender también el comportamiento humano, por muy incomprensible que a veces pueda parecer. Eso ha sido toda esta clase, espero que la hayan disfrutado y si deseas profundizar sobre este tema y recibir gratuitamente el manual de esta clase, lo único que tienes que hacer es dejarnos tu correo electrónico en el enlace que va a aparecer en la publicación y con mucho gusto te lo vamos a enviar.